Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Barrios Suárez, estoy actualmente cursando cuarto semestre en el programa de licenciatura básica en Ciencias Naturales con énfasis en ambiental. Bueno, para esta actividad evaluativa del día de hoy, nos han pedido realizar un video contestando 3 preguntas muy importantes. Para contestar estas preguntas tendré en cuenta las opiniones y los conceptos que nos da el autor del libro Retorno a la Comunidad, el señor Alfonso Torres. Una de las preguntas que abarca en la actividad es ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Antes de iniciar con las respuestas que nos da el autor y haciendo una concreta relación con lo mismo, debemos saber qué es comunidad. Comunidad es un conjunto de personas que viven juntas, valga la redundancia, donde hay unos intereses en común. El autor selecciona a la comunidad en diferentes clasificaciones o entes. Entre ellas, él menciona la comunidad religiosa, la comunidad LGTB, la comunidad científica, él las menciona, como haciendo unos apartes para explicar detalladamente lo que significa comunidad y por qué existe el término y a la vez por qué se utiliza como tal dentro de la población. Dentro de estas comunidades, el autor hace énfasis en algo que tiene muy en común todas estas comunidades, es la solidaridad, el respeto, la unión que se tienen entre todas estas comunidades, siendo algo muy positivo para los entes y los gestores sociales. Teniendo en cuenta también que dentro de todo este relato del autor, él nos menciona la etapa comunitaria. En estos entes comunitarios se evidencian las realidades que tiene la vida social, la población, lo que sucede alrededor de cada uno de nosotros en el día a día y cómo lo afrontan todas estas comunidades que siempre tendrán algo en común, la unión. Simplemente que lo hacen de una forma diferente según sus conceptos, según sus pensamientos, tanto filosóficos como su comportamiento social. Dentro de eso puedo destacar que las comunidades se clasifican según sus costumbres, según sus culturas, sus etnias, sus religiones, su género, etc. Al surgimiento de la población, lo que hace es que cada persona, según su ciclo vital, va adquiriendo un carácter, un temperamento y un ideal. Dentro de toda esta parte tan concreta, podemos ver que se empiezan a formar comunidades donde se sienten a gusto, comprendidos y respetados. En una segunda pregunta que tenemos en el proyecto evaluativo de este video es: ¿el escenario de práctica en responsabilidad social se puede considerar o no como una comunidad alternativa del capitalismo? Definamos qué es capitalismo. Es un sistema económico basado en la propiedad privada, en los medios de producción, que es generador de riqueza, y la asignación de recursos. El capitalismo, siempre está en constante movimiento. Dentro de este ámbito de nuestra práctica social, como son las TINIs, dentro del proyecto que estamos elaborando, a opinión personal, no tiene nada que ver con el capitalismo. Si lo asociamos a la parte monetaria, a la parte
del trabajo a la parte de una socialización económica. Lo veo de un punto de vista desde donde nosotros planteamos el cuidar el medio ambiente y no solo el de sembrar, sino el de saber que existen más medios para poder cuidar nuestro mundo, lo que nos rodea. Lo que hacemos es crear una cultura y una conciencia ciudadana hacia lo ambiental, que nosotros queremos que sepa hacer de generación a generación, que sea un portavoz. Entonces, si lo veo desde el constante movimiento del capitalismo, sí, porque sería una transgeneración de diálogo, de comunicación y de información. Pero a un modo económico, como se puede sostener en el capitalismo, no, porque nosotros desarrollamos algo que es más hacia el desarrollo voluntario del cuidado, del saber que estamos haciéndole daño a nuestro medio ambiente y que nosotros en las manos tenemos la posibilidad de mejorar, de corregir los errores y de hacer que pues todo salga un poco mejor, de cuidarla, de recuperarla de un modo agradable desde el momento de casa, desde el momento de los talleres, de recrear con las familias todo este entorno de las tinis, de ver que relacionar cada una de nuestras plantas, según sea conmigo, con la familia, con el ambiente, tiene algo de nosotros. Eso es para mí lo que es la práctica social, entonces no tendría que ver con el capitalismo, como opinión personal, repito. Como tercera pregunta, ¿cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades? Bueno, con respecto a esta pregunta, creo yo que uno como persona o el sujeto cuando se crea dentro de una comunidad, crea esas actitudes y aptitudes a la vez de fraternidad. La fraternidad es un conjunto de solidaridad, de respeto, de cariño, de comprensión, de ayuda, no solamente la ayuda de pronto monetaria, sino una ayuda o física, sino una ayuda de pronto de sentimientos, de comprender del uno al otro. Entonces es muy importante que el sujeto sea activo dentro de la comunidad y pertenezca a una. No en todos los casos sucede, pero podemos decirlo de algún modo cuando tenemos ciertas diferencias entre costumbres y culturas, se pasa de un cierto nivel, digamos, de no estar concreto dentro del mundo que nos rodea y buscar como esa parte donde sean comprendidos. Entonces es muy importante todo esto en el sujeto que pertenece a una comunidad. Y que el sujeto, cuando pertenece a una comunidad, ayude a valorar, a hacer crecer todo este ente comunitario que nos pronuncia, nos redacta el autor en este libro. Entonces, no siendo más, espero haya sido unas muy buenas apreciaciones dentro de las respuestas exigidas dentro del taller evaluativo. Nada, muchísimas gracias, profesora. Muy buenas noches y gracias.